En este curso vamos a hablar cómo diseñar la base de datos mediante un problema. Y bueno, nuestro problema habla de la deportiva de la Liga de Fútbol Nacional. Lo que hace es que quiere que hagamos un diseño de la base de datos para la construcción del sistema de información. Y bueno, la base de datos dice que debe de contener una tabla para administrar los datos personales de los jugadores, siendo su nombre, su edad, su cumpleaños, datos generales. Y además de que debe de crear también una tabla para guardar los equipos con su nombre, fecha de inicio y fecha final. Y también nos han pedido que construyamos una tabla que debe ser qué equipo juegan y cada jugador qué equipo está jugando cada uno y su fecha de comienzo y fecha final. Y un dato importante es de que nada más la nacionalidad lo quiere solamente para los jugadores, además de que debemos de crear otra para guardar la tabla de datos generales entre los entrenadores y un esquema igual para saber qué equipos han dirigido, así como lo explica para los jugadores, en tanto como jugador y entrenador. Además de que quiere mostrar las consultas de los nombres de los equipos, los nombres de los jugadores de cada equipo y mostrar consultas de la cantidad de equipos que han dirigido cada entrenador. Y eso lo vamos a ver dentro de las consultas en otro curso, pero lo más importante ahorita es poder relacionarlas y más aparte realizar las tablas dentro de ello. Y para empezar realizaremos las tablas. Una de las tablas principales es los jugadores, teniendo su identidad primaria, el nombre del jugador, la posición del jugador y fecha de nacimiento. Y otra tabla de equipo. Equipo va a tener el ID de equipo, nombre de equipo y nada más. Y en cuanto al entrenador, va a tener el ID del entrenador, y la edad. Y las posiciones, eso sería un catálogo, siendo que sea nada más independiente. Y ese va a tener el ID de la posición, el tipo de la posición y la descripción. También la nacionalidad se va a complementar como un catálogo, que es ID de nacionalidad y nombre de nacionalidad. Y para conectarlas está entre entrenador y equipo, que van a estar dentro las claves foráneas, que es el ID del entrenador y el ID del equipo, y con otros campos apartes, que es la fecha de inicio y fecha de fin entre entrenador y el equipo. Otros que van a estar conectadas dentro de la cables foráneas es entre jugador y equipo. Ellos van a tener el ID del jugador y el ID del equipo y también el fin y el inicio de que estén jugando dentro de ello. Y todo esto lo podemos realizar en una libreta y lo que podemos mostrar es primero hacer una tabla de jugadores con el nombre jugadores y tener una clave primaria que es un identificador único del jugador que se va a llamar id jugadores. Siendo así que se va a utilizar otros campos, que es nombre de jugador, fecha y fecha de nacimiento. Otra tabla que vamos a crear es de nacionalidad. ¿Por qué? Porque esto lo podemos estar englosando como un catálogo y este catálogo va a tener nacionalidad, se va a llamar nacionalidad y más aparte va a tener un identificador como y nacionalidad y el nombre de la nacionalidad. Y ya una vez que hemos realizado estas dos tablas, los podemos conectar y como es, ya que nacionalidad puede tener uno o varios jugadores dentro de esa capital, y en lo cual vamos a hacer una clave foránea que va a ser y nacionalidad dentro de jugadores. Y posteriormente hacemos otro catálogo que se va a llamar posición, que va a tener un identificador de id posición, tipo de posición y descripción y cómo los podemos conectar, hablando verbalmente que que una sola posición puede pertenecer a muchos o varios jugadores, es decir, que la clave la clave foránea es la que se va a ir a jugadores. Siendo así que ahora vamos a hacer otra tabla que se va a llamar entrenador, que su clave primaria va a ser ID de entrenador con nombre y edad. Solamente eso pide y no tenga nacionalidad. Otra tabla es equipo. Ese va a tener un ID de equipo, que es una clave primaria con el nombre del equipo. Bueno, ¿y cómo los vamos a poder relacionarlas? Se tiene que hacer otra tabla que estén relacionadas entre sí, es decir, que uno o más entrenadores pueden estar en uno o varios equipos y viceversa. Un equipo puede tener
uno o más entrenadores, por lo cual se tiene que hacer una nueva tabla que tenga las dos claves primarias que se van a convertir en claves foráneas. Y lo mismo pasa con jugadores equipo. Se entrelazan en esa misma conexión que había platicado anteriormente y así lo podemos visualizar en una libreta, lo que posteriormente en el siguiente curso vamos a hablar del programa de Navicat para poder realizar un documento más eficiente, legible y más formal para que puedan visualizar bien cómo están conectados.